Ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional en modalidad virtual y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a esta conferencia denominada Crisis, Crecimiento y Cambio, Fases y Comportamiento de la Economía. Una conferencia virtual a cargo del profesor Héctor Porras, economista, especialista en docencia universitaria, magíster en educación, investigador Colciencias, docente de pregrado, de posgrado y con bastante experiencia en el sector financiero, empresas del Estado, obras del sector petrolero y consultor empresarial, a quien le damos la bienvenida a este espacio, a esta conferencia virtual. Profesor Héctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, adelante y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, agradecidos con la corporación, con el señor Arley Tafur, que como siempre digo es el mago que nos permite interactuar a ustedes y a nosotros. El día de hoy vamos a conversar de algo que es demasiado pertinente. Como refiero siempre, la economía es un tema transversal. Conceptualmente es una ciencia social que refiere a estudios sobre recursos escasos, muchos otros componentes, pero es transversal. Y lo que aplica al Estado, aplica a la empresa, aplica a la familia, aplica a la persona. En este momento vamos a hablar ya que estamos terminando un periodo de gobierno, vamos a mirar qué es crecimiento económico en referencia a lo que hace un país, cómo se establece, qué tiene que ver con la población en general, qué es una crisis, pero siempre muy académico. Este es un espacio de conocimiento, pero académico. Entonces vamos a hacer como las películas antiguas. Vamos a iniciar por el final y vamos a hacer una reversa, si así se quiere decir, para mirar punto a punto y que nos quede muy bien entendido. Entonces en este momento me voy a permitir compartir pantalla, discúlpenme. Adelante, profe. Listo, ya. Entonces, perfecto. Como nos comentaban, pues vamos a hablar de crecimiento, crisis y cambio y fases y comportamientos de la economía. Entonces, ya hicieron una pequeña presentación mía, pues básicamente soy docente hace 23 años en temas como la economía, la administración, las finanzas. Soy consultor empresarial y pues tengo experiencia tanto en el Estado como en las empresas particulares. Entonces, mi experiencia siempre no va enfocada solo a la academia, sino a mi experiencia laboral también. Entonces, vamos al punto. Crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento, la etimología de la palabra nos refiere a un cambio de volumen en un aspecto de un ser o un cuerpo. Cuando hablamos de crecimiento económico, lo referimos a la economía. En un segundito vamos a hablar qué es la economía muy sustantivamente. El tema hoy no es hablar de economía, sino de crecimiento. Entonces, es mirar. Hoy en día la economía contempla muchas cosas, como ustedes bien lo entienden, la parte social, la parte de redistribución, hay distintas visiones del mundo. Entonces hablamos de que existe el capitalismo, que existe el socialismo. Todo es válido desde el punto de vista en que se mire, pero más allá de cualquier punto que se quiera observar, al igual que, repito, el Estado, las familias, las empresas, pues tiene que haber un desarrollo y un desarrollo prospectivo. Todo tiene que ver con la producción. La economía refiere a la satisfacción de necesidades. Y está bien. Y estamos hablando de un mundo cada vez más equitativo, más justo, que es lo que debe ser, pero obviamente, al igual que adentro de la casa, pues tiene que haber producción. Si queremos que la gente tenga mayor bienestar,
y que los que no pueden tener acceso a los recursos como tal puedan hacerlo y cada vez en mejor condición, tiene que haber producción. Entonces podemos decir, como refiere acá, es un aumento sostenido de la producción y la producción arrastra otras cosas. El Producto Interno Bruto, de pronto lo han oído escuchar, ya lo vamos a referir. Y pues, ¿cómo se logra eso? Igual, repito, esta es una exposición de economía, pero son términos transversales. Al igual que nosotros, podemos trabajar más, levantarnos más temprano, terminar más tarde, descansar menos o ser más productivos, adquirir tecnología, ¿verdad? Ser más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, ¿con eso qué se va a lograr? Generar riqueza. Pero recuerden, no solo se debe generar riqueza, condiciones e ingresos para la población en general. Hay factores. ¿Qué es un factor? Es algo, es un elemento a tener en cuenta para lo que vamos a estudiar y que es crecimiento económico. Entonces, ¿cómo referimos? Al ser eficientes tenemos que saber con qué contamos y qué utilización le vamos a dar. Entonces tenemos que mirar qué recursos poseemos. Como decía Adam Smith por allá hace muchos siglos, tenemos unos factores en los cuales tenemos ventajas. Es lo que deberíamos utilizar bien y mejor sobre otros países que no los tengan. Son principios de comercio internacional, pero aquí aplica. Entonces esos recursos hay que saberlos aprovechar. Tenemos mano de obra. Todos los países tienen mano de obra. Ahorita estamos asustados, ¿verdad? Porque viene la inteligencia artificial. Estamos hablando de la robótica, de la domótica. Estamos hablando de carros inteligentes que se manejan solos. Eso no es de hoy. Pero ese susto viene de hace mucho tiempo, desde la Revolución Industrial, 1776 aproximadamente, cuando se le da un uso intensivo a algunas tecnologías en las máquinas. Entonces se crean movimientos que aterrados van y las destruyen. Hoy en día tenemos esos mismos miedos. ¿Qué hay que hacer para que haya crecimiento? Adaptarnos y adaptar a la población en esas nuevas tecnologías. Mejorar el uso laboral y los recursos que se tienen. No todo es ChatGPT. Mejoras tecnológicas, obvio. Entonces aquí yo recomiendo tener una visión muy de contexto. Cuando hablamos de tecnología, obviamente son desarrollos en referencia a ciencias, a innovación, a desarrollo. Obvio sí, pero con contexto. ¿Qué necesitamos? No somos especialistas en computadores, no. ¿Lo sabemos utilizar? Sí. ¿Dependemos de ellos? Sí, pero no los producimos. Entonces, mirar, como dijimos, qué recursos tenemos, qué factores de producción, qué recursos naturales, a qué nos dedicamos y hacer desarrollos propios, obviamente, utilizando lo que el mundo y el tiempo nos va entregando, pero mirando hacia nosotros. ¿Qué tecnologías necesitamos, por ejemplo, para desarrollar el agro? Todavía tenemos en la cabeza que somos un país agrario, agrícola, y ustedes preguntan a todo el mundo, y es que somos cafeteros. Este es un país agrícola. Mentira, hace mucho no lo somos. Mucho de lo que consumimos en el país son cosas importadas. Lastimosamente, el café que tomamos, si ustedes miran el sobre, dice empacado en Colombia. Mas no todo es producido en Colombia. El café de calidad se va y aquí lo mezclamos. Entonces, es revisar, partiendo de lo que tenemos, a qué nos queremos dedicar, adaptar tecnologías y desarrollar las propias. Inversión en capital humano. Así llegue la innovación más grande. Así tengamos del cielo nos caiga
todas las historias que hemos visto en películas de robots, de desarrollos, de la net dominando el mundo, todo parte del capital humano, del desarrollo. Entonces, ver la pertinencia en la educación. Hay que desarrollar estratagemas, hay que mirar cómo se mejora esa calidad. Lamentablemente miramos si miramos estadísticas o indicadores como las pruebas PISA o muchos a nivel internacional. Colombia no está muy bien a nivel de comprensión de lectura, por ejemplo, a nivel de desarrollo matemático y procesos mentales. Hombre, alguien tiene que darse cuenta, y no solo un gobierno, las empresas, las universidades que hacen su mejor esfuerzo. Pero si no se desarrolla eso que debiera ir desde primaria, desde las juventudes más ínfimas, pues lamentablemente aprenderemos cosas, pero no podremos desarrollar otras más. Instituciones sólidas. Lamentablemente, no Colombia, sino nuestro entorno no tiene unas instituciones sólidas. Y ustedes saben bien qué pasa a nivel Estado y gobiernos, donde cualquier propuesta, cualquier desarrollo cambia cada 4 años. Veníamos de una propuesta de economía naranja que tenía que ver mucho con desarrollo, con innovación, con cultura, y de pronto llega otra, que no vamos a decir si es mejor o peor, llega otra y se enfoca en otra cosa. Y en algún momento estábamos enfocados en el petróleo y en algún momento, entonces, si no hay instituciones sólidas, si no hay un direccionamiento, como nos explicaban en una conferencia que tuvimos aquí con el profesor Oscar Barrientos, internacionalista chileno, en Chile existe una visión de Estado y no cambia cada vez que llega alguien de un partido distinto. Hay visión a futuro. Así se crece. Entonces, tener sistemas legales eficientes que fomenten la inversión, que no cambien, pues, con mucha rapidez. Crecimiento económico. Vamos hablando bien. Entonces, ya habíamos hablando que el crecimiento en la etimología de la palabra es el cambio de volumen, pues algo que aumenta. Pero ¿cómo se determina de qué estamos hablando? Tenemos que mirar indicadores económicos y en eso vamos a ver un indicador económico fundamental que es el Producto Interno Bruto. En términos generales, como está representado aquí, el Producto Interno Bruto es la totalidad de bienes y servicios que se realizan o se producen de consumo final en un periodo de tiempo determinado a precios de mercado. ¿Qué significa? Trayéndolo a términos muy nuestros. Es como si fuéramos una empresa, ¿qué hacemos? Y así podemos determinar cuánto ganamos. Esto es finanzas, esto es contabilidad. Y una sociedad, un país, tiene que mirarse desde el punto de vista productivo en lo mismo. Hay que hacer análisis cómo se puede mejorar los ingresos y las utilidades. Valor agregado. ¿Cómo así valor agregado? Ustedes saben muy bien que producimos muchas cosas, que extraemos del suelo petróleo, energéticos, y lo vendemos. Que el café lo cultivamos, lo sacamos de la mata, lo vendemos para que lo transformen, y cuando vuelven y lo traen 10 veces más costoso, tomamos Nescafé. Entonces, ese Producto Interno Bruto es la medición de la producción o a qué se dedica un país. Y cuando vayamos a mirar, pues qué es el crecimiento, es tomar fotos de distintos momentos. Por eso, pues uno pensaría que es magnífico que le digan vamos bien en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento estamos produciendo. No, son comparativos en periodos de tiempo para determinar, primero que todo, qué hacemos, con qué contamos, cómo lo desarrollamos, pero también qué podríamos hacer. Por ejemplo, el café. Yo sé que ya hay acuerdos, ya tenemos convenios, ya lo tenemos vendido durante un periodo de tiempo, pero en algún momento alguien podría determinar que podemos hacer procesos, darle valor agregado y venderlo nosotros.
el oro. Entonces, no es lo mismo vender el oro en onzas para que lo procesen o hacerle procesos y venderlo aquí ya como joyería o como componente para computadores, si se pudiera. Eso es crecimiento. Determinar foto puntual de qué se está haciendo, con qué se cuenta, pero ahí miramos costo de oportunidad. Costo de oportunidad es a qué renunciamos por hacer algo que ya estamos haciendo. Costo de oportunidad financiero. Si yo no monto mi empresa, pero meto la plata a un CDT, ya sé a qué renuncié. Si estaba mejor lo otro, estamos perdiendo. Entonces el crecimiento, refiero nuevamente, es foto, es foto, es foto, es foto. Es el comportamiento en periodos de tiempo a mirar cómo se estaba en un inicio, cómo se ha seguido y cómo se termina un periodo de tiempo. Anexo, pues hay que mirar factores que eso puedan entorpecer o mejorar. Por ejemplo, este ejemplo no lo quisiera seguir repitiendo, pero nos marcó tanto. Ustedes saben qué pasó en la pandemia. Hace 5, 4 años se paró el mundo, se paró la economía, no podríamos salir, ¿verdad? ¿Qué pasa? No se pudiera hacer un análisis centralizado en que la economía se paró porque el gobierno no. Hubo un fenómeno puntual que afectó las relaciones de producción a nivel mundial. Después, para los que estudian comercio internacional, saben que se bloqueó el comercio, porque en China también estaban bloqueados. Entonces en China no producían. Y la gente de logística, los transportes por el mundo, pues no podían sacar sus embarcaciones. Se trancó. Entonces hay que mirar qué pasa, qué se tiene, con qué se cuenta, pero también otros factores. Factores políticos. ¿Por qué no? Hay diferentes formas de ver el mundo. Hoy estamos viendo, por ejemplo, el caso que hay una visión muy ambientalista y en este momento el único país del mundo que dice que está renunciando a producir petróleo, aunque lo sigue haciendo, pero no va a seguir explorando, sino que va a procurar hacer un cambio energético que no lo han hecho en Estados Unidos, en Noruega, en Alemania, sino nosotros. Pues ya vamos a dejar que se agote la producción, no estamos explorando, no estamos dando nuevos contratos. ¿Qué significa? Que si era algo importante en la economía, con ese aspecto no vamos a crecer porque lo estamos, digamos que, encapsulando y congelando. Eso es crecimiento. Entonces depende del transcurso de la producción de los factores y también de políticas públicas de los gobiernos de turno. Pero les dije, quiero que esto sea muy puntual. Estas conferencias no son para gente que ya sabe el tema y si la saben bien, compartimos. Pero también estamos, pues, compartiendo con gente que quiere iniciar el tema. Entonces estamos hablando de crecimiento económico y de pronto hay una persona que nunca ha visto que es economía, es factible. Cuando hablamos de economía digo que es algo transversal. Es una ciencia social que tiene que ver con el hombre. ¿Y qué estudia la economía? Básicamente la administración de recursos escasos. Pero en sí, lo que estudia es producción, satisfacer necesidades. ¿Qué es? Pues producir. Si en la casa tenemos niños pequeños y requieren alimento, pues hay que salir a trabajar para producir ingresos. Con los ingresos se compra algo que alguien produjo. Hay que mirar las interacciones de mercado que existen. Hay dos formas de ver el mundo, como comentábamos antes, está el capitalismo y el socialismo. Aquí no hay ninguna crítica hacia ninguno, pero lo que ha funcionado en el 99% del mundo es el capitalismo, basado en los mercados. Un mercado es un sitio físico virtual donde confluyen oferentes y demandantes, en cuya interacción se establecen los precios de un bien determinado. Entonces, se basa en la propiedad privada y en las decisiones de las personas. Y creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Que obviamente tienen muchas falencias, muchas inequidades, injusticias, pero es lo que ha funcionado. Entonces,
cuando hablamos de economía, pensemos en eso, una actividad social enfocada a producción para satisfacer necesidades dentro de un contexto de libertad donde hay oferentes y demandantes. Y esa economía se divide en dos, básicamente, macroeconomía y microeconomía. Esas son las dos líneas grandes de la economía. Entonces, ¿por qué les cuento esto? No nos estamos saliendo del tema. Cuando hablamos de microeconomía, básicamente hablamos de las decisiones de las unidades económicas, o sea, de las personas, o sea, de los agentes, las familias, o sea, de las empresas, pero comunidad. ¿Y qué podríamos mirar en microeconomía? Por ejemplo, una empresa a qué se dedica, cómo realiza el costeo, qué precios coloca y cómo interactúa con las demandas. Y los que compran, según algunas teorías, como la teoría del consumidor, la ley de la demanda, pues ¿por qué compra? Dependiendo de qué. ¿Qué determina ese consumo? Podríamos hablar de los precios, obvio. Podríamos hablar de factores como el presupuesto, los gustos, los determinantes, muchas cosas. Eso es microeconomía y eso nos afecta a todos. Pero, el otro complemento de la economía es la macroeconomía. Ya no vamos a ver qué determina una unidad o una persona. Vamos a ver una sociedad cómo establece en sumatoria esas demandas y esas ofertas más algunas variables. Y la macroeconomía ya nos va a decir no cuánto gana la empresa basada en las decisiones, costeo, precios, oportunidades, sino la economía en conjunto. Ahí retomamos. ¿Qué retomamos? Estamos mirando que el Producto Interno Bruto, según referimos antes, es todo lo que se hace en una economía. Entonces, eso del crecimiento económico lo vamos a tomar desde la macroeconomía. Desde la macroeconomía, miramos la sumatoria de lo que todo el mundo produce y esa es la primera foto que hablamos. Después otra foto, otra foto, otra foto y el comportamiento en el tiempo. Y repito, para ser justos, hay que mirar qué pasó, qué sigue pasando y qué va a pasar con lo que se tiene, lo que mejor se puede hacer, y el gobierno de turno, que debiera ser el Estado, en toda la línea del tiempo, haga lo mejor mediante políticas para que eso fluya. Entonces, desde la macroeconomía es que miramos nosotros eso, el crecimiento económico. Esto ya lo explicamos, la microeconomía es agentes individuales, tomar decisiones, la fijación de precios específicos, costos de producción, etcétera. Y la macroeconomía, ojo, crecimiento económico, cosas que no vamos a hablar aquí, pero que son importantes como la inflación, la deflación, el desempleo, políticas fiscales, o sea, lo que el gobierno hace con eso. Ya sabiendo qué es economía y sabiendo que la macroeconomía, que obviamente se nutre de muchos estudios microeconómicos para hacer sumatoria, ya sabemos que hay algo que se llama Producto Interno Bruto, que es todo lo que realiza un país, ¿verdad? En un periodo de tiempo, podríamos hablar más o menos técnicamente de que es crecimiento económico bajo indicadores. Ya habíamos hablado del PIB. Entonces, cuando hablamos del PIB, es el Producto Interno Bruto. Es la medición de lo que se hace, pero no netamente únicamente de lo que se hace en productos. Si ustedes se acuerdan, por ahí en el colegio les decían que no se podían sumar peras y manzanas. Aquí sí lo hacemos, no solo los economistas, los que medimos, los que analizamos la economía. ¿Cómo así peras y manzanas? ¿Está mal decir que tres peras más dos manzanas nos dan fruta? No, 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 no se pueden sumar. Pero aquí sensibilizamos a precios. Entonces miramos en la economía qué se hizo, sigamos con las peras, ya estamos en hora de almuerzo, y cuánto valen en un determinado periodo de tiempo. Después miramos las manzanas, cuánto valen y esa sumatoria nos da el valor de la producción. Ese es el Producto Interno Bruto.
Eso es lo que miramos. Y sobre eso es que deberían tomarse decisiones, no solo los gobiernos o los estados, sino las empresas, las familias y usted que nos está viendo en este momento. Si uno hace un análisis macroeconómico de lo que estamos explicando y mira que el comportamiento de la economía, en vez de crecer sostenido, viene decayendo o viene cayendo y que eso puede afectar el sector en el cual está vinculado, ya sea como trabajador o empresario, pues créanme que no es el mejor momento para salir a comprar carro. Obvio, no. O en endeudarse. Entonces, la economía y el crecimiento económico da herramientas para toma de decisiones, para analizar el contexto y para como país y sociedad poder determinar qué se pudiera hacer mejor. Entonces, hay que determinar que ese PIB, ya lo dijimos desde el modo de producción, pero no solo se ve desde ese punto de producción. Hay tres formas de análisis del PIB. Lo podemos mirar desde el punto de vista de la producción, lo podemos ver desde el punto de vista de los ingresos y lo podemos ver desde el punto de vista del gasto. ¿Cómo así? Entonces, para nuestro caso específico en Colombia, eso de mirar qué se produjo y a qué precios lo establece el DANE, Departamento Nacional de Estadísticas. Bajo encuestas, hacen un sondeo y van y preguntan qué se hizo. Siempre de consumo final. ¿Por qué? Por contabilidad. Entonces miramos cuántos libros hicimos, cuántos carros hicimos, los servicios que son intangibles, cuántos se prestaron, las universidades, cuántos cursos dictaron, a cuántas personas. Eso lo determina el DANE bajo un estudio. Y así sumamos y determinamos cuál fue el Producto Interno Bruto bajo la producción en un periodo de tiempo determinado. Y eso se mira dentro de las fronteras nacionales. Es una forma de medición, pero existen otras. Hay otro que es desde el punto de vista del gasto. Entonces, hay tres formas definitivamente de ver esta Producto Interno Bruto. Desde la producción, como les dije, desde los ingresos que se generan en esa producción, como así ingresos. Claro, cuando uno produce para rentar, para ganar algo. ¿Y quién gana? La sociedad. Porque es bueno que haya crecimiento porque la generalidad de la sociedad va a estar mejor. Si ustedes invirtieron y son los dueños de la empresa, ganan rendimientos, utilidades. Si ustedes son trabajadores, ¿qué ganan? Su salario. Si son vendedores, pues bonificaciones. Si ustedes no se quieren incorporar, pero tienen algo que lo alquilan, pues el valor de alquiler que reciben. ¿El gobierno recibe algo de ahí? Claro, los impuestos salen de ahí. Los ingresos que se generan en la producción, ustedes saben que hay impuestos inherentes como la renta. Entonces, el gobierno recibe ingresos para algo que ya les voy a explicar. Y luego viene el punto de vista del gasto que lo estamos viendo acá. Entonces, son los mismos ítems, los mismos valores, pero es verlo desde la producción de los ingresos y después de recibir los ingresos, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo gastamos. Igual que en una casa, igual que un hogar, igual que una persona. ¿Cómo se gastan en la sociedad? En términos generales, en un periodo de tiempo. Lo primero que se realiza es el consumo. Ustedes saben que consumir es todo lo que necesitamos para sobrevivir, para satisfacer necesidades y uno que otro lujito. Vestuario, vivienda, alimentación. Después de eso, de los ingresos que teníamos, ya veníamos hablando de ello, pues si algo nos sobra y somos juiciosos, porque eso también tenemos que tener mentalidad, a ver políticas públicas y unas culturas que a veces no tenemos en Colombia de ahorro e inversión. Entonces no consumimos todo, dejamos una parte, ¿qué hacemos con eso? Ojalá no la metamos debajo del colchón. Ahorramos en los bancos o invertimos. ¿Y eso qué genera? Producción. ¿Y qué queremos producir?
Luego, ¿en qué más gastamos como sociedad? Pues el gasto del Estado. Ustedes ya pagaron impuestos, las empresas ya pagaron impuestos. El Estado tiene que desarrollar actividades en beneficio de toda la sociedad, hacer lo que no podemos hacer individualmente. Infraestructura, seguridad, salud, favorecimiento a los más desvalidos. Todo eso hace el Estado. Y un componente importante, que es para los niños de comercio internacional o relaciones internacionales, es que es imposible que haya un país que tenga una estructura autónoma totalmente. Tenemos relación con el resto del mundo. No somos eficientes produciendo todo, pues necesitamos comprar algo de afuera y podemos vender algo hacia allá. Entonces, ese gasto también se refleja. Esa sumatoria es el punto de vista del gasto de la economía para determinar el Producto Interno Bruto. En este momento vamos a hacer una pausa institucional que corresponde pues a nuestro programa y a la universidad y volvemos en unos segundos. Así es, hacemos una breve pausa institucional en el marco de esta conferencia Crisis, Crecimiento y Cambio, Fases y Comportamiento de la Economía, una conferencia virtual organizada por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Síguenos en Instagram como Republicana Radio. Republicana. Republicana. Radio. Recuerda, Republicana Radio en Instagram. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, estudiar si es posible. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros dos nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte de esta conferencia Crisis, Crecimiento y Cambio, Fases y Comportamiento de la Economía. Nuevamente le damos paso al doctor Héctor Porras para continuar con la segunda parte de esta charla, esta conferencia virtual. Adelante, profesor, gracias por acompañarnos, como siempre, en estos espacios institucionales. Estimado Rey, muchísimas gracias. Retomando, estamos hablando de crecimiento económico, lo estamos desagregando, lo estamos mirando, descomponiendo como un reloj y las partes, pues para entender bien. A veces tenemos el problema que hablamos de economía o hablamos de muchas cosas con un conocimiento tan amplio que no sabemos ni los términos. Y esto está bien, está mal. Es importante tener y tomar determinaciones o hacer análisis desde el conocimiento, desde el concepto y la técnica. Entonces, por eso estamos desarmando como un relojito las partes. Ya miramos en la primera parte
que ese crecimiento económico, de qué se compone, sobre la economía, porque es económico, de dónde viene, y de qué rama, que es la macroeconomía, y cómo se estudian los diferentes componentes. Entonces, continuemos, perdón. Este es de los tres que ya habíamos hablado, el método de producción que lo determina el DANE. Este es el método del ingreso. El método del ingreso ya lo miramos, que es lo que se genera, y el método del gasto, ya lo explicamos. Entonces, crecimiento económico. Hemos dado una vuelta a la manzana completa, pero ya podemos no comenzar, pero tenemos conocimiento para determinar ya crecimiento económico. Esta misma presentación la habíamos visto al comienzo, la voy a leer textual. El crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios en la economía, medido usualmente a través del Producto Interno Bruto, ya miramos qué es. Se puede lograr a través del uso de recursos, de más recursos, igual que una empresa. Obviamente que aquí hay otros condicionantes. A nivel Estado-país hay que mirar cosas. Y no es simplemente el crecimiento desbordado, porque sabemos que tenemos un compromiso con la sociedad, ¿verdad? Tenemos una empresa buenísima, pero que afecta a la población circundante, malo. Afecta el medio ambiente, malo. Pues con esas prácticas, buenas prácticas y relacionamientos, siempre hay que crecer. Hay algunas teorías hoy en día que no las vamos a desarrollar aquí ni explicar sobre el decrecimiento económico, que es buenísimo. Entonces lo veía yo en una funcionaria hace como 2 años. Eso aplica a otros países como Noruega, por ejemplo, que están al norte, que son unas poblaciones muy pequeñitas, que tienen unos ingresos muy elevados porque encontraron petróleo y dividen esos ingresos entre muy poquitos. Entonces dicen, para que no dañemos el medio ambiente, pues produzcamos menos. Suena muy lógico. Créanme que en países como nosotros, donde hay 50 millones de personas, los niveles de pobreza pueden rondar el 30%, la informalidad está en el 58, 59%. Decir que no crezcamos para no dañar el medio ambiente no suena lógico. Entonces hay que ser responsables, sí, hay que mirar el entorno, sí, pero nunca pensar que no vamos a crecer. De ahí la importancia de lo que estamos hablando. Yo les comentaba a ustedes hace unos minutos que el crecimiento es foto, 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 foto. Si tomamos una sola foto, de pronto salimos muy bonitos, como en las fotos de los paseos. Entonces yo les muestro la foto en el paseo, donde el primer día yo llego y estoy, pero muy bonito porque tengo los cachetes colorados, tengo un sombrero muy bonito, pero resulta al finalizar de la semana o 15 días, estando un sol inclemente, ya la última foto no se ve. Entonces, una foto puntual en un determinado periodo de tiempo no indica casi nada. Para eso hay que mirar los comportamientos en periodos de tiempo. Esta la tomé y está fresquita, como dicen algunos, quema, y es para mirar el comportamiento de la economía en Colombia, que esto miren, tasa de crecimiento. ¿Qué miramos? Miramos periodos de tiempo y la variación que ha tenido. Entonces aquí nos dicen, ¿cómo va el crecimiento del país? Vemos que en el 2023 estaba, comenzó con una variación en referencia a lo anterior de 1,39, que más o menos se ha mantenido máximo al 1,80 y que en este periodo estamos en el 2,44. Suena muy bien, porque estamos mirando periodos de tiempo. Vemos que no ha subido mucho, pero al final subió a 2025. Bueno, pero para saber si es relativamente bueno, tendríamos que compararlo con otro periodo de tiempo que es el gobierno anterior. Y el anterior, de pronto los otros fueron muy malos, ¿verdad? Y esto es lo mejor. Pues diríamos, las políticas económicas más lo que se ha hecho está muy bien. Vamos bien en crecimiento. O por el contrario, vamos mal. Pero siempre hay que mirar prospectivamente periodos de tiempo. Esto nos trae una teoría. Hay muchas teorías que explican el crecimiento, pero hay una muy importante que es la de los ciclos económicos. Refiere mayormente que todas las economías tienen unos comportamientos cíclicos en los cuales la economía, debido a su producción,
tiene unas fases claramente comprobables, si se quiere decir. Entonces, primero, como en todas las economías, en todas las empresas bien planteadas, pues queremos producir más, ¿verdad? Y llegamos a unos niveles de producción máximos. Y cuando estamos en lo máximo de producción, hablamos de que eso lo determinamos como auge o pico, la mayor producción, la mayor tecnificación, el mayor uso de los factores de los que venimos hablando. Pero hay un fenómeno que ocurre en este modelo que hablamos del capitalismo en los mercados, que cuando se llega a eso, al igual que en un pueblo, una ciudad, cuando hay mucha producción, de pronto ya no hay quien lo compre. Entonces, no es conveniente que haya tal auge de la economía, porque en ese momento, pues, no hay a quien venderle todo lo que se produce. Ustedes saben que cuando una empresa comienza a tener, eh, digamos, menos ingresos o no está vendiendo, tiene que recortar costos. Y se recorta costos, ¿qué hace? Mira qué personal tiene y despide. Y si despide gente, pues esa gente no va a generar ingresos y hay menor producción. Entonces ahí comenzamos un momento de contracción o recesión, porque ya hay gente que no está trabajando, que no produce, no compra y puede, si no hay políticas efectivas por parte de un gobierno y la misma sociedad no se autorregula, podemos llegar a una crisis, que es de lo que veníamos hablando. Crisis. Crisis es el punto más bajo, donde casi no hay producción, la gente casi no tiene empleo. Se puede minimizar, pero se puede llegar a lograr que bajo algunas políticas y un planteamiento privado, pues se reverse algo y volvamos a comenzar a crecer. Entonces, ese momento, pues vamos, sería de recuperación. Y eso siempre pasa, siempre sucede, y hay que determinarlo. No es puntual, no es una maqueta. Si fuera algo totalmente predecible, pues los gobiernos simplemente determinarían y como en una plantilla de Excel diríamos, cuando llega a este punto se hace esta cosa. No, hay que determinarlo, pero con políticas públicas serias, con determinación seria, con mercados que en su mayoría se autorregulen, que no haya mucho poder en algunos aspectos del mercado. Entonces, lo que hemos explicado, está el momento de auge, que es cuando máximo llega la economía, cuando es lo máximo que se produce y suena buenísimo, pero tiene ese problema, no hay a quien venderle. En ese momento, digamos, ya hay mucho stock de inventario que no se vende, las empresas tienen que dejar de producir, sacan gente, la gente entonces ahí se puede venir a un momento de recesión o contracción. Por lo mismo, comienza a caer el desempleo, el consumo se reduce, no hay quien compre. Si no hay buenas políticas, lo más bajo es el punto de depresión o la crisis que llamamos, donde ya el Estado tiene que mirar qué hacer, muchos tienen que endeudarse, ¿verdad? A veces llegamos a crisis fiscal como en la que estamos, porque se gasta pero no hay ingresos. Y si hay buenas determinaciones, se comienza a crecer nuevamente, aumentar la producción. Si hay mayor producción, otra vez mano de obra se vincula. Si se vincula a mano de obra, pues básicamente tiene ingresos y comienza a producir. Hay características especiales y hay que mirar que esos fenómenos no es que sean puntuales en tiempo, eso ocurre cada 2 meses. Hay tendencias. A veces la crisis se demora más porque ni las personas ni los gobiernos de turno toman determinaciones o no tienen un consumo responsable o los ingresos del Estado no se ejercen con un buen gasto, pero sí tienen una recurrencia, o sea que los ciclos se repiten, no son exactamente calcados. Esa es una de las características. Otro es el impacto generalizado, que así yo crea que estoy por encima del bien y el mal, yo soy un gran empresario, pues básicamente a mí no me va a tocar, si toca. Porque al final uno le vende a alguien que pueda que esté en mejores situaciones o igual que uno, pero esa persona tiene relaciones sociales y económicas con otro aspecto de la economía que sí está mal.
Entonces puede haber contagios y variables afectadas. Cuando este crecimiento o esas tendencias pasan, se ve afectado ese PIB que ya hablamos, el empleo que ya hablamos, la inversión, la inflación, todas las economías. Hay tipos de ciclos según la duración. Esto es algo técnico, pero digamos, cuando son cortos, entre 1, 2, 3 años, hablamos de kitchen, que son relacionados con los inventarios, con lo que hablamos de producción. La sobreproducción, si se produce mucho o no se produce, después no se puede vender. Hay otros de juglar, que están más o menos enmarcados entre 7 y 11 años. Están vinculados a la inversión de capital fijo. Inversión, es lo que están pensando, inversión. La gente que invierte. Entonces, cuando una economía o un país no es viable, lo primero que se va es la inversión. Hay que mantenerla muy bien, hay que tener las reglas claras, hay que hacer atractiva la inversión en un país. Al final, los inversionistas no son los esclavistas que torturan a los trabajadores. Algunos sí, me imagino, pero la inversión es necesaria para nuestro ciclo. Y hay ondas largas como Kondratiev, que son de 50 a 60 años. Eso ya determina la clase de país que tenemos. Entonces, pues avances tecnológicos, desarrollos, eso va muy fijado en la clase de política y de cultura que existe. Si ustedes quisieran mirar, los que nos están escuchando, hay países que en la década de los 40 o los 50 de pronto estaban en peores condiciones su economía que Colombia, de pronto igual o peores. A eso se los podemos llamar los tigres asiáticos. Y alguien en un momento determinó, oiga, vamos a cambiar, vamos a ser productivos. Perdónenme la expresión, vamos a dejar la vagancia y vamos a hacer cosas. Entonces la gente va a producir y nos vamos a dedicar a hacer cosas. Revisen un poquito los que quieran cuáles son los tigres asiáticos o dragones. Pero yo que soy un enamorado de la determinación de las personas y de los mercados, ¿vale? Pues para algo están los estados. Yo no digo que el estado tenga que hacer algo, ni indicarnos qué hacer ni cómo hacerlo. Pero para algo están, para algo los nombramos. No los nombramos para que nos cambien la vida o la visión del mundo o nos romanticen, no. Son personas que cuando ganan las elecciones tienen que tomar determinaciones técnicas y administrativas. Pues los del Ejecutivo, ¿no? Los del Legislativo pues tienen que hacer sus leyes y hacer control político. ¿Cómo se puede hacer? Política monetaria. Entonces, hay algo que se llama la inflación. Y en nuestro país, el Banco Central o Banco de la República tiene políticas para que no se desborde. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Cuando hay mucha inflación, la plata cada vez alcanza para menos. Y es lo peor de lo peor que le puede pasar a una economía. Política fiscal, impuestos. Entonces, los impuestos tienen que ser eficientes, tienen que ser bien cobrados, pero sobre todo, bien gastados. ¿En qué se determinan esos impuestos? Obviamente, hay países que cobran más impuestos que Colombia, pero se ve. Se ven en salud, se ven en infraestructura, se ven en educación. Entonces es importante para que haya crecimiento de la política fiscal y la regulación financiera. No controlar. Aquí nunca vamos a hablar de control, sino la regulación de los bancos y su función. Y entonces la crisis, con todo eso tan bonito, ¿qué pasa? Porque hay crisis. Hay crisis porque como cultura y sociedad, pues la verdad, no actuamos en conciencia y conforme a lo que debiéramos, no nos volvemos productivos. Una de las causas, pienso yo, pudiera ser el asistencialismo, y lo vemos en países vecinos y de pronto lo vemos acá. Cuando a las personas no se les incentiva o no hay motivación a ser más productivos, a estudiar, sino cada vez se generalizan las dádivas y los subsidios. Los subsidios son necesarios, sí. ¿Para quiénes? Para las personas que los necesitan. Solo para ellos y en periodos de tiempos determinados. Entonces, si una persona requiere que pudiéramos ser cualquiera de nosotros un subsidio, obvio, obvio, somos una sociedad, pero no eternos. Pero en la práctica, eso es lo que conlleva a que toda la casta política, no unos ni otros, todos, pues se retroalimenten con esos votos. Cuando una sociedad es consciente que tiene que ser productiva, que tiene que vivir bien con su esfuerzo, es una primera base. Segundo, las empresas.
Las empresas tienen que ser competitivas a nivel nacional o internacional, ¿verdad? Porque si protegemos un sector de la economía que no es productivo, no es válido. Llegan otros sectores y la arrasan. Entonces, desde ese punto de vista, y un gobierno, los gobiernos hay que exigirles a este, al anterior y al que viene. ¿Usted qué ha hecho? No, es que cambiamos la visión del mundo. Sí, cambiaron la visión del mundo. ¿Qué han hecho? Es que nosotros nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta. Cuando ustedes tengan sus empresas y nombren a alguien a quien se las dirija y viene a decirles que no han podido producir porque es que el anterior administrador o este, como ha pasado siempre, pues no son argumentos válidos. Se hizo esto, se intentó eso por cuestiones de coyunturales, pasó tal cosa y listo. Entonces la crisis, pues son los momentos en que o hay desaceleración continua y llegamos al punto más bajo y no salimos de ella. Son causados por muchas cosas. No es solo culpa de políticas mal efectuadas, sino también de culturas del no ahorro, de mucha población dependiendo de otra, sin necesidad. Porque si la gente necesita, obviamente como sociedad tenemos que responder. Pero cuando hay mucha gente viviendo de otra que trabaja, y no me refiero a los empresarios, sino muchos regímenes que distribuyen recursos que no hay, pues obviamente vamos a vivir una crisis eterna. Entonces, ¿cuáles son las características de esa crisis? Pues disminución en la producción. Si hay menos producción, ya lo explicamos, hay menos salarios, menos factores de renta, hay menos consumo, espiral. Impacto en el empleo, obvio. Y no es que las empresas sean malas. En Colombia, más del 75% de los empleos que se generan la producen las MIPIMES, empresas pequeñitas de 5, 10, 20, 30 personas. No todas son de Carlos Ardila Lule. Entonces, si las condiciones no están bien, no hay producción y no hay consumo, pues tienen que despedir gente. Obviamente la caída de producción y comercio y la variabilidad de la duración. Entonces pueden ser pequeñitas o largas. Depende de la reacción no solo del gobierno. Las causas comunes son demanda insuficiente. La gente no tiene plata, no está trabajando, ¿verdad? Entonces no compra. La inflación no se controla. Para nuestro caso estamos sobre el 5% hace todos los años, hace más de 3 años. En América Latina todos llegamos al 11% por la pandemia. Ahora si uno mira, analiza, miren indicadores, por favor, no me crean. Todos los países están sobre el 3, 4, 2% y Colombia mantiene el 5%. Crisis financiera o bancaria, que es terrible, porque es como el medidor de la salud de una economía, cómo van los bancos. Obviamente disminución de la inversión. Eh, ¿Por qué? Porque si no hay condiciones, nadie está comprando, nadie va a querer invertir. Y si no se invierte, no hay empresa. Y si no hay empresa, no hay ingresos. Y eventos inesperados. Eventos inesperados como los que les voy a comentar, los ejemplos que tenemos. En el 2008, perdón, hubo una crisis a nivel americano sobre unas tasas subprime, sobre el sector inmobiliario, que como no se controló, contagió al mundo por unas malas praxis, unas malas prácticas en el sector inmobiliario allá. ¿Eso quién lo preveía? Lo dieron al previsto en Estados Unidos, pero no. Pero sucedió. Ustedes saben, la pandemia, no quisiera volver a hablar de la pandemia, pero la pandemia sucedió por un fenómeno científico, no sé, natural, y miren todo lo que afectó la economía. ¿A quién le echo la culpa yo que hace 4 años el gobierno de Colombia ha tenido que gastar mucho y haya dejado sin suficientes prospecciones lo que debería tener? Sucedió y había que hacerlo. Y contexto Colombia hoy. Hoy lo que refiere es que estamos ante una crisis fiscal. Ya hablamos aquí que fiscal es los ingresos, los impuestos y el gasto. Hay un bajo nivel de ahorros. Eso no es percepción. Eso se mira con indicadores y es yendo al banco y de todo lo que ya hablamos que el Producto Interno Bruto genera unos ingresos, ¿qué proporción se ahorra? Si la gente no tiene plata y hay inflación, pues puede ahorrar poco. Déficit fiscal. Por eso hay que seguir pidiendo que haya reestructuraciones o reformas tributarias.
Eso es lo que pasa y eso es lo que tenemos nosotros. Voy a colocar 4 o 5 minuticos, un video que obviamente es largo, que es un informe, es una entrevista que le hace a Luis Fernando Mejía, director de Desarrollo, que es una de las entidades más serias en el país de estudios económicos que refieren a eso. Entonces, permítame un segundito, por favor. 4 minuticos nomás. Resultados en estas últimas semanas. El crecimiento económico que registró el país en el último mes fue mucho más alto, en el último trimestre fue mucho más alto de lo que vaticinaban los economistas. Siguen los economistas diciendo que no, que el crecimiento es porque solo se apalanca en el consumo y no se está realmente apalancando en la inversión, etcétera, etcétera. Tenemos ese debate aquí constantemente con Sebastián. Por eso he querido llamarlo a usted, doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, que es este tanque de pensamiento, el más prestigioso económico en América Latina, y por eso me agrada saludarlo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes. ¿Qué es lo que pasa con ustedes los economistas, doctor Mejía, que dicen, sí, bueno el crecimiento, pero no tan bueno porque realmente esto está apalancado por una política una política expansiva de parte del gobierno de Gustavo Petro, del gasto y demás, pero que esto va a tener consecuencias negativas a futuro? ¿Por qué ante esta noticia positiva de bajo desempleo, crecimiento económico, no estamos tan contentos? Pues sí, justamente por ese factor. Mire, es que cuando hablamos de políticas populistas, nos referimos justamente a que ese tipo de políticas son populares. Y cuando Colombia, como lo está haciendo actualmente, tiene un gasto desbordado, un déficit fiscal que este año estimamos podría ser de 7,5% del PIB, que sería el segundo más alto en nuestra historia moderna como república, solamente superado por el de la pandemia, pues naturalmente ese gasto público excesivo estimula el crecimiento de la demanda agregada. Y cuando usted mide las fuentes del crecimiento, pues realmente sí, tuvimos un dato bueno trimestral, 3,6%, ligeramente por encima de las expectativas, pero cuando se miran las fuentes de crecimiento, realmente lo que está creciendo de manera sustancial es el consumo privado, el consumo público, no la inversión. La inversión es lo que permite realmente darle la sostenibilidad al crecimiento económico, y por eso la preocupación, por lo que estamos viendo realmente es insostenible en el tiempo. El próximo gobierno tendrá que hacer un ajuste fiscal, recortar el gasto público, recortar el déficit, y seguramente el gobierno actual criticará al próximo gobierno porque la economía va a crecer menos, pero es darle sostenibilidad a un crecimiento que ratifico hoy en día no lo es. Pero mire, entonces yo le pregunto sobre temas económicos a nivel mundial también, porque Colombia también está pues supeditada a lo que pase en los choques externos y sobre todo en lo que pase en Estados Unidos. Se viene hablando de una posible recesión económica en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eso que usted nos dice de que el gasto es lo que está impulsando la economía colombiana, en Estados Unidos igual. Estamos viendo que el gasto está impulsando la economía norteamericana. Lo que quiere decir es que los economistas piensan que se viene una recesión allá y acá, porque si allá hay recesión, si el gasto no aguanta todo lo que está aguantando hasta el momento, pues quiere decir que vamos a estar en problemas económicos no muy lejos, en no mucho tiempo. Sí, mire, yo diría que la diferencia con Estados Unidos frente a la política colombiana es que sí, en efecto, tiene toda la razón que Estados Unidos y Colombia están en una situación fiscal difícil, un déficit altísimo, en el caso de Estados Unidos una deuda que supera el 100% del Producto Interno Bruto, unos recortes en impuestos que lo único que van a hacer es empeorar la situación fiscal. Pero la enorme diferencia es que Estados Unidos emite la principal moneda de reserva de valor a nivel mundial, que es el dólar. Entonces, es un pequeño pedacito de una entrevista que sucedió hace días, no más. Y vemos que retoma, ya es un poquito más fácil de entender, porque todos los conceptos que dijimos están vinculados ahí. Hay que desagregar como un reloj. Y hay que tener conciencia que la economía no es de economistas, ni mucho menos. Estamos en un entorno económico para todas las respuestas que tenemos como personas, como profesionales o como personas naturales o como empresarios. Y lo que hay que identificar es el comportamiento de la economía para toma de decisiones, desde las más sencillas.
De pronto voy al concierto o voy a ir al mundial y voy a pagar la boleta cuando la circunstancia no es propicia en un crecimiento económico que se refleja que no va a ser continuo y yo le vendo a tales sectores de la economía porque eso es Producto Interno Bruto. Entonces la referencia es que no son cuestiones de política ni de gobiernos, es transversal. Entonces, pues hasta este momento llegamos. Fue un pedacito de la entrevista nomás, es de Blue Radio, si la quieren encontrar, o hay mucha información en internet. Quiero agradecer a la universidad por esta oportunidad, a la facultad y pues, al señor Arley que siempre, Tafur, que siempre es tan amable y es el que permite estos espacios darle los agradecimientos. Muchísimas gracias y espero que nos encontremos pronto. Buenas tardes. Profesor Héctor, muchísimas gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos en estos espacios virtuales, en este caso, pues, por traernos esta conferencia sobre crisis, crecimiento y, en este caso, el cambio y las fases y el comportamiento de la economía en un país como el nuestro, para que las personas, pues, se lleven una mejor idea de esas decisiones que tal vez se toman al interior de un gobierno. Muchísimas gracias, profe, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Nos encontramos entonces muy pronto. A quienes estuvieron allí conectados también, muchísimas gracias. Sigan conectados con U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.